Esta enseñanza tiene dos momentos, ahorita en la mañana, la primera parte, y en la tarde la segunda parte. Así que pues los invito a que estén muy atentos a la enseñanza y dispuestos de corazón. Bom dia. Buenos días. Así. Buenos días sale bien, pero la predicación no sé cómo va a salir. Pero vamos a intentar hablar ahí una vez más el portuñol, la mezcla de portugués con español. ¿Quién está acá controlando esto? ¿O quién perdió el control de esto? Hermanos, hace un tiempo que Dios ha puesto en mi corazón algo para compartir con la iglesia, para ayudar a la iglesia a mirar el contexto que tenemos hoy, el contexto de iglesia. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia, están congregando con nosotros, pero no sabe bien qué está pasando, no sabe bien por qué tenemos el contexto que tenemos hoy, o qué tenemos que hacer. Entonces las personas están ahí como que muchas veces inútiles, ociosas, no sabe qué hacer para servir al Señor. Y yo gustaría de hacer ahí una visión panorámica para llegarmos al contexto que llegamos hoy. La verdad es que Jesús nos llamó para cooperar con Él en la edificación de su iglesia. Consecuentemente, cooperar con Dios en su propósito eterno. Entonces, cuando estamos cooperando con la edificación de la iglesia, estamos cooperando con el propósito eterno. Es la misma cosa, no hay dos cosas diferentes. No hay que cooperar con el propósito eterno y es otra cosa cooperar con la iglesia. El llamado del Señor es solamente uno para nosotros. Entonces estoy acá hablando como que a constructores, edificadores. Somos todos acá invitados por Dios, por Jesús, para edificar la iglesia. Amém? É isto mesmo que pensava que tu eras? Um construtor, um edificador? Sabia que vino para a igreja para trabalhar? Todos sabiam disso? Nós fomos chamados para trabalhar. Não fomos chamados para solamente fazer parte, estar aí, desfrutar de las coisas buenas, de las amistades, não. Fomos chamados para trabalhar. Se alguém acá não está trabalhando, passa algo. Tem alguém fazendo tu trabalho. Tu está sendo pesado para outro. Não é importante que todos estejam trabalhando. Amém? Jesus, quando vino a este mundo para estabelecer sua igreja, não sei se a gente sabe bem que significa igreja. Igreja, a palavra igreja, sofreu muitos cambios em estes 2000 anos de história. E hoje, quando se habla igreja, muitas coisas vêm na cabeça. Por exemplo, quando se habla igreja, se pensa em um edifício com uma cruz assim, e passamos por la calle e falamos, mira, uma igreja. Pero isto não é igreja. Isso está errado.
Esta es confusión. A veces pensamos que iglesia es una institución. La gente pregunta así, ¿cuál es el nombre de tu iglesia? ¿Cómo así? Nombre de tu iglesia. Iglesia es el nombre. Ya. No hay que tener nombre. La iglesia ya es el nombre. El nombre es iglesia. Entonces es importante entender esto, porque esto viene del griego eclesia. Eclesia y eclesia, no sé cómo es en español. Eclesia. Esto tiene que ver con... No, ¿por qué va a cerrar, hombre? ¿Estás seguro que no se ve? El problema es que no va a ver a yo también. Ayer yo no estaba mirando a Juan Carlos. Vai cerrar, hace lo mejor para ustedes de allá. Eclesia, igreja o iglesia tiene a ver con gobierno. Es un grupo de personas separados para trabajar para el gobierno. El gobierno romano, por ejemplo, en la época de Jesús, tenía su iglesia. Los gobiernos, los reinos tenían sus iglesias. Y Jesús vino a traer el reino de los cielos. Entonces le habló, yo también voy a tener mi iglesia. Es esto, es personas para tratar de las cosas del reino. Y esto tenemos que tener en nuestra mente porque hubo mucho cambio en la historia y hoy cuando miramos la palabra iglesia pensamos muchas cosas que no son iglesia, que no tienen a ver con iglesia. Entonces, está establecido acá que todos están ahí para trabajar. Amén. Amén, ¿de verdad? Ok. Sí. Entonces, cuando Jesús vino a establecer su iglesia, Él hizo un llamado. Él llamó a la gente para ser parte de la iglesia, de su iglesia. Y tenía una condición. Él puso una condición. Si alguien quiere hacer parte de mi iglesia, hay que, ¿cuál es la condición? Alguien habló, escuché la palabra, pero no sé quién habló. ¿Ah? Él no puede hablar, tú no puedes hablar, él está con todo mi escrito allá. No puede. No, pero él sabía, sí, ya había hablado con él. Sí, es una broma. Pone ahí los versículos, por favor. En Mateos 3:2, nosotros no vamos a leer porque va a quedar muy largo, pero ustedes pueden tomar nota. Cuando Juan Bautista llegó, él llegó hablando que arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Es Mateo 3:2. Mateo 4:17. Jesús, después que fue bautizado, fue al desierto, volvió. Y la primera vez que Jesús predicó el evangelio, él habló lo mismo que Juan Bautista. Arrepentíos que el reino de los cielos ha acercado. El final de la vida de Jesús, cuando resucitó, apareció para sus discípulos, ella iba a subir para los cielos, él habló ahí en Lucas 24:47, que debería se predicar arrepentimiento a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y en Hechos 2:38, cuando bajó el Espíritu Santo y Pedro predicó sobre Jesús para la gente, dio testimonio de Jesús para la gente preguntó, ¿qué hacemos? Y le habló, arrepentíos. Hechos 3:19 también, Pedro otra vez predicando para una multitud, habló, arrepentíos y convertidos.
Y Hecho 17:30 es un texto que todos conocen bien, que habla que Dios no ha pasado por alto el tiempo de la ignorancia. ¿Te acuerdas de este texto? Pero después se le habla, pero llama a todos en toda parte que se arrepentan. Y después el final, según Pedro 3:9, habla que Dios no va a tardar su promesa, que va a volver, pero Él no ha volvido todavía porque espera que todos alcancen el arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdan de esta palabrita? Metanoia. Metanoia es la junción de dos palabritas griegas, meta más noia. Meta es transformación, cambio, noia es mente. Entonces es un cambio de mente. En otras palabras, Jesús estaba hablando así, mira, con esta mente que tiene, con esta mentalidad, con esta cabeza que tú tienes, tú no puedes ser parte de mi iglesia. Si quieres ser parte de mi iglesia, hay que arrepentirse, hay que cambiar la mente, hay que transformar esta mente. Tu mente no sirve para ser parte de la iglesia. Esto es una condición muy importante que nosotros tenemos que nos dar cuenta de esto. Cuando los discípulos empezaron el primer siglo, la iglesia, ellos tuvieron que tratar con la gente que venía queriendo bautizarse y se arrepentirse. Y había tres tipos de personas. Primero, los religiosos que creían en el mismo Dios. ¿Quién eran estos? Los judíos, porque los judíos invocaban a Jehová, el papá de Jesús. Ellos no creían que Jesús era hijo de Dios, pero era el mismo Dios, el Dios de Israel, el único Dios, creador de los cielos y de la tierra. Los judíos creían en Dios, que es el mismo Dios de nosotros. ¿Correcto? Este era un tipo de persona que se acercaba para hacer parte de la iglesia, el primer siglo. Lo segundo tipo eran los religiosos que creían en muchos otros dioses. Estos tenían ahí muchos dioses. No, los samaritanos no, pero otros ahí, los griegos, romanos, de toda sorte de personas que creían en otros dioses. Había muchos dioses. Los griegos en Atenas tenían muchos y ahí por toda parte tenían. Y había un tercer grupo de personas que también se acercaba para venir a la iglesia, que eran los incrédulos, que no tenían su fe, que no creían en nada, pero creían en las filosofías y venía con toda esta mente filosófica, las creencias de él, de pensamiento de los filósofos y de las prácticas mundanas del mundo. No sé si los hermanos saben, pero los filósofos, los padres de la filosofía, de la psicología, ellos vivieron antes de Jesús. Platón, Sócrates y por ahí va. Estos hombres vivieron antes de Jesús. Cuando Pablo está hablando de vanas filosofías, está hablando de los griegos que tenían estas cosas. Entonces, hay estos tres grupos de personas. Los judíos creían en lo mismo Dios que nosotros. Los que creían en otros dioses y los incrédulos, mundanos, con toda suerte de cosas que venían. Por ejemplo, los judíos ellos traían una mente diferente.
¿por qué los judíos tenían que cambiar su mente? ¿Por qué los judíos tenían que se arrepender? ¿Por qué la mente de los judíos no servían para ser parte de la iglesia? Y ellos tenían que cambiar también, porque ellos tenían una fe diferente. Ellos aguardaban un Mesías y tuvieron que cambiar, creer que Jesús era el Mesías. Ellos hacían circuncisión y tuvieron que cambiar esto. Y así varias prácticas, varias cosas que ellos tenían en mente que ellos necesitaban cambiar. ¿Están conmigo? Los otros que creían en otros dioses también, porque creían en otros dos dioses. Había personas que creían en varios dioses de una vez. Hasta hoy, por ejemplo, si tú vas en India, así que habla India, y el pueblo de ahí es indianos, indios, los indios de India, del país India, ok. Entonces los indios allá, ellos creen en millares, billones de dioses, ellos tienen. Cuando los misionarios llegaron ahí para predicar a Jesús y hablaba que Jesús era Dios, ellos recibían con mucha facilidad, porque era uno más. Venga. Y después los misioneros se dieron cuenta que eso estaba pasando y empezaron a hacer la cosa diferente y a hablar, mira, hay que cambiar todos los dioses que tiene y tener solamente uno. Ahí tenían problemas, era más difícil. Entonces hay personas que tienen muchos dioses, entonces hay que cambiar de mente y poner ahí, solo hay un Dios, y solo hay un nombre que puede salvarnos, que puede conectarnos con Dios, que es Jesús, el único nombre, no hay otro nombre que invocamos para ser salvos, sino a Jesús. Esto es un gran cambio para quien tiene una fe que cree en muchos dioses. Y eso pasaba allá. No sé si acuerdan una cena de Pablo predicando en Atenas, un lugar llamado Areópago, y ahí tenía monumentos para varios dioses. Tenía tantos dioses ahí, los griegos creían en tantos dioses, que tenía uno que era al Dios desconocido. Pensaba, si va que tiene uno que no sabemos quién es, vaya acá. Entonces tú tenías ahí lugar para adorar todo tipo de Dios. Y si el Dios que tú querías no estaba ahí, tenía acá adora acá y o escoger. Entonces Pablo usa esto para hablar. Yo quiero hablar para usted de este Dios desconocido, el Dios que tú no conoces. Y ahí habló de Jesús. Entonces es un cambio muy grande. Y la gente que viene del mundo con sus mentalidades, con sus filosofías, con sus creencias, y que no son basadas en Dios, en los valores de Dios, en los principios de Dios, ellos vienen muy seguros de todo que tienen en su mente y trabaja mucho con la coherencia, trabaja mucho con el relativo, las cosas son relativas, depende, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puede tener sexo antes del matrimonio. Depende, relativo, ¿cuál problema? Y empieza mucho a pensar, son libres pensadores. Entonces estos venían ahí para estar también en la iglesia y con esta mente no sirve, porque la palabra de Dios habla que nosotros no tenemos que confiar en nuestra propia mente, pero tener la mente de Cristo, la mente de Dios. O sea, arrepentimiento es un cambio de mente. Y para ser parte de la iglesia, para entrar en el reino de Dios, para ser parte del reino de Dios, para trabajar para el reino de Dios, hay que hacer un cambio de mente. Si alguien viene y no quiere cambiar su mente, no puede ser parte, no está apto. Jesús puso esta condición porque sabe cómo está dañada la mente de las personas.
Él sabía esto, entonces puso esta condición. Quiere venir, quiere hacer parte, quiere seguirme, hay que arrepentirse. Y arrepentimiento es cambio de mente. Amén. ¿Están conmigo hasta ahora? Ok. Entonces, mantiene en la mente los tres tipos de personas. Los judíos que creen en lo mismo Dios, los que creen en otros dioses y los incrédulos, mundanos, con sus filosofías y prácticas. ¿Dónde está esto acá? Para ellos catexar, hombre. Pone ahí otra vez. Ahí está. Ok. Ahora gustaría hacer una línea del tiempo, empezando atrás hasta llegar hoy para entendermos el contexto que vivemos hoy. ¿Ok? Pone ahí para mí, hombre. ¿Pueden mirar esto o no? Okay. Entonces aquí hay una cronología de la historia de la iglesia. La intención acá no es hacer un estudio de la historia de la iglesia. Demoraríamos quizás un año para hacer todo esto. No es la intención. Es solamente mostrar puntos, algunos puntos para comprender cómo estamos hoy, cómo llegamos a la situación que llegamos hoy. ¿Ok? Entonces vamos a prestar la atención que vamos a seguir ahí a hacer el tiempo de la historia del año 0 hasta el año 2025. Acá hubo una mudanza grande de Viejo para Nuevo Testamento. Esta mudanza, los discípulos, el primer siglo, tuvieron muchas dificultades con esto, ¿no? Con el Mesías, con la circuncisión, con las fiestas, con la ley, todas las cuestiones de la ley. Entonces tuvieron que cambiar muchas cosas porque el judío se convertía, pero no cambiaba la mente. Entonces quería seguir a Jesús, quería ser bautizado, pero quería imponer a la gente que tenía que circuncidar. Y así muchas otras cosas. Y los discípulos entonces corrigieron todo esto y arreglaron este cambio. Acá tenemos 30 años de que Jesús estaba acá, de año 0 hasta año 30. Después de 30 a 100, donde murió aquí Juan, San Juan, el último de los discípulos a morir, murió el año 100. Entonces este es el tiempo que la iglesia vivió acá y tuvo que corregir muchas cosas que vinieron del Viejo Testamento para el Nuevo. Establecieron la iglesia y acá tenemos la iglesia modelo. Nuestra referencia está acá en Jesús y en los apóstoles. ¿Por qué incluimos los apóstoles en nuestra referencia? Porque Jesús no escribió nada. Jesús habló. Y ellos fueron las personas que escucharon y que miraron todo. Entonces, lo que ellos escribieron para nosotros es un testimonio original, real, de personas que miraron, de personas que escucharon, que estaban ahí presenciando todas las cosas. Entonces, ellos comprendieron todo y registraron. Entonces, cuando miramos los evangelios, que los evangelios están la vida y obra de Jesús, miramos el libro de Hechos, que es cómo vivía la iglesia el primer siglo, y tenemos las cartas, que son cartas de los apóstoles para las iglesias, para las personas, cómo debían vivir, cómo debían hacer, haciendo correcciones y cosas así. Esto tenemos ahí el Nuevo Testamento. Cuando los últimos apóstoles murió, que fue
San Juan. Él escribió el libro de Apocalipsis y después murió. La iglesia siguió acá, siguió sin los apóstoles. Acá empezó a confusión. Sí. Hay una manera de sacar con toda la confusión de la iglesia. Hay una manera de terminar con los problemas en la iglesia. Y es fácil. Hay que sacar toda la gente. Ya. Ahí resolve todo de una vez. Mientras tenemos personas, vamos a tener situaciones. Pero acá empezó una duda porque no teníamos la escritura como tenemos hoy. Nuevo Testamento, tenía el viejo, pero no tenía el nuevo. Ya tenía los escritos, pero ellos estaban por ahí, perdidos. Entonces empezó, la iglesia creció y se dispersó por toda parte. Entonces empezó confusiones. ¿Qué creemos nosotros? ¿Cuál es el paquete de nuestra fe? Y esto empezó a levantar estas cuestiones de dudas entre el pueblo. Y uno hablaba una cosa, otro hablaba otra. Entonces surgió la necesidad de tener un credo. Acá surgió el primer credo. ¿Cómo se habla credo? ¿Credo? De acuerdo que la iglesia católica ellos hablan eso. Creo en Dios Padre. Los católicos ahí va. Pero, tomar una agüita aquí. Cuando intento hablar español, me esforzo más con la garganta. Entonces ahí comenzó esto. Y acá empezaron a buscar los escritos para formar el Nuevo Testamento. Y entonces empezaron a juntar los hombres, así como hicieron el Viejo Testamento, usaron la misma idea de juntar hombres para leer, estudiar y buscar el mismo principio, escrituras que sean inspiradas por el Espíritu Santo. Y entonces llegaron a esta conclusión. Hubo etapas hasta que acá, el año después, ahí tuvieron el canon, cerraron y establecieron, esto es el Nuevo Testamento, no entra más nada. Pero antes, la iglesia estaba siendo perseguida. Había una persecución muy grande en la iglesia. Y un emperador llamado Constantino, emperador romano, se convirtió, entre comillas. No se sabe bien si fue verdadero o no. Más probable que fue estratégico. Pero para la iglesia fue una bendición, porque las personas estaban muriendo, siendo perseguidas, había muchas cosas pasando, la iglesia sufría mucho en este tiempo hasta que el emperador se convierte. Imagínate que el presidente de Colombia se convierte. ¿No? ¿Cuántos cambios iba a pasar, no? Ahora imagina un emperador que tenía toda autoridad en sus manos, que podía hacer lo que quiera. Entonces esto hubo un cambio, terminó la persecución, la iglesia celebró una vibración porque ahora terminó, estamos seguros. Pero me parece que fue una estrategia porque el pasado, el gobierno romano
usaba las autoridades judías para controlar el pueblo. Tenía la corte romana y tenía el Sinedrio. Sinedrio era la autoridad de la religión. Y así Jesús pasó por el Sinedrio para después ir a corte. Así pasó Pablo igual. Pero el Sinedrio entonces tenía un acuerdo con la corte romana y a través del Sinedrio ellos controlaban el pueblo, les daba autoridad para el Sinedrio juzgar los judíos. Y acá pasó algo muy parecido, porque surgió la Iglesia Católica Apostólica Romana. Trajo la sede de la iglesia para Roma y ahí empezó a dar autoridad para la iglesia, así como tenía el gobierno, así como tenía el Sinedrio. Por ejemplo, la iglesia católica tiene ahí la catedral, ¿cómo se llama eso? Del Vaticano ahí. Entonces empezaron a dar para la iglesia templos. Y ahí hoy en Roma tiene lá una catedral. ¿Por qué? Porque Roma tenía el palacio del gobierno. Y ahí la iglesia ahora tiene la Basílica de San Pedro, ahí es la sede de la iglesia. El emperador tenía una ropa, el papa tenía una ropa. El emperador tenía una corona, el papa tenía una corona. El emperador tenía una jerarquía. La iglesia tiene una jerarquía. Y el emperador tenía autoridad, y la iglesia tenía autoridad. Ellos creen que el papa es la autoridad de Dios en la tierra, o que él habla ya está. Entonces así hubo una unión de la iglesia con el Estado y eso trajo muchas confusiones. Y cuando esto pasó, más o menos acá, un grupo de discípulos no quiso hacer esto, no aceptaron que la sede de la iglesia fuera para Roma, porque la sede de la iglesia no era en Jerusalén tampoco, no tenía sede la iglesia. Entonces la iglesia empezó con una división, el católico ortodoxo griego y la iglesia romana. Entonces la iglesia dividió en dos, la romana y la griega. Y la griega sigue hasta hoy. Acá adentro también tiene muchas divisiones pequeñas. División pasó a ser algo normal. Y la iglesia tenía un control completo. Perdón. La iglesia tenía un control completo de la fe de la gente. Solamente la iglesia tenía el control de la escritura, solamente ellos podrían interpretar la escritura, leer la escritura y hablar lo que ellos entendían y todos tienen que hacer. Y trajo muchos desvíos para la fe de la iglesia, hasta que surgió un hombre dentro de la iglesia, un maestro ahí católico que empezó a estudiar la escritura y tener revelación y mirar que las cosas estaban malas. Había se desviado mucho, que es Martín Lutero. Entonces Martín Lutero surgió con 95 tesis en contra la fe y la práctica de la Iglesia Católica. Y de estas 5, 3 son como bases, que es la salvación por la gracia y no por las obras, que el libre examen de las escrituras, que todos pueden tener la escritura y examinar y leer, y Dios puede hablar con todos a través de la escritura. Y el sacerdocio de los santos, sacerdocio de todos los santos, porque la iglesia tenía ahí su cúpula, ¿existe esto? Su cúpula donde solamente los sacerdotes podían hacer las cosas y las personas comunes no podían hacer nada. Tenía que sujetar, obedecer y todo, y la iglesia controlaba. Por ejemplo, solamente o sacerdote pode hacer bautismo, pode hacer matrimonio,
escuchar confesión de pecado y varias otras cosas. La comunión, la cena, como habla acá, la cena del Señor. Entonces eso estaba como centralizado ahí, en la mano de ellos. Y entonces Martín Lutero traje el sacerdocio de todos los santos, hablando que todos son sacerdotes, todos son iguales perante Dios, ¿no? Y entonces él es perseguido y un rey lo protege en su castillo. Y cuando él va a estar ahí, él aprovecha este tiempo y traduce la Biblia para alemán. Y después que pasó eso, vino una confusión diferente. ¿Cuál es la confusión que vino? Sí, porque las reformas son así. Antes, solamente los líderes de la Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia Católica, podría interpretar la Biblia. Después de la reforma, todos pueden interpretar la Biblia. ¿Qué pasó? Cada uno tuvo su particular interpretación de la palabra. Entonces surgió esto. Las denominaciones. Los bautistas, los presbiterianos, metodistas, Asamblea de Dios, y ya son millones. Y así, hermanos, llegamos al contexto que tenemos hoy. Mi esposita intentando cuidar de mí. ¿Listo? Entonces tiene o que chamamos hoje del contexto religioso. En este lado del mundo, Ocidente, somos chamados de cristianos. ¿Quién son los cristianos? Los cristianos son aquellos que siguen a Jesús y la Biblia. Su religión es basada en Jesús y en la Biblia. Estos son los cristianos. ¿No es así? Si tú hablas, por ejemplo, con un musulmano, él va a hablar que nosotros, el occidente del mundo es cristiano. Que Estados Unidos es cristiano, que Colombia es cristiana, que Brasil es cristiano. Todo es cristiano. Para ellos, no importa esto acá. Católico, Asamblea de Dios, metodista, presbiteriano, bautista, Jehová, mormón, es todo cristiano. ¿Por qué? Porque habla de Jesús, se habla de la Biblia y todo. Entonces, vamos de ahora para adelante a entender que nuestro contexto religioso son llamados de cristiano. Hoy, cuando predicamos el Evangelio para la gente, así como hicieron los discípulos el principio, sí, cuando predicamos el Evangelio, vienen 3 tipos de personas igual. ¿Te acuerdas que los discípulos cuando predicaban el Evangelio tenían 3 tipos de personas? Hoy cuando predicamos tenemos 3 tipos de personas igual. ¿Quién son ellos? Las personas religiosas que creen el mismo Dios que nosotros. ¿Quién son ellos? Los judíos siguen los judíos. Y ahora tenemos los cristianos. Tenemos las personas que creen en muchos dioses, sigue. Y tenemos los incrédulos, que llegaron del mundo con sus filosofías y conceptos y prácticas mundanas. Sigue igual, con una pequeña diferencia acá. Ahora tenemos los llamados
cristianos. ¿Quién son los cristianos? Son estos grupos que vieron de la Biblia, de Jesús, de esta confusión que hablamos, fruto de toda la historia de 2000 años. 2000 años de historia produjo ese contexto que tenemos ahí. Algunos están más cerca de la verdad, otros están más lejos de la verdad, pero todos son llamados cristianos. Por ejemplo, los católicos, ellos creen en María, creen en los santos, creen en la salvación por las obras y varios otros dogmas y varias otras cosas que no están en la Escritura, pero son, vuelve allá, vuelve a otro, por favor, pero son considerados cristianos, están en este grupo. Tenemos los testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos creen que Jesús no es Dios, que Jesús es un Dios más pequeño, inferior, no tiene todo poder. Ellos creen, por ejemplo, que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza de Dios. Entonces hay cosas que no están en la Escritura, están lejos de la Escritura. Los mormones, por ejemplo, creen que Jesús, cuando resucitó, vino a América, predicó otro evangelio y dejó este evangelio ahí. Y Joseph Smith encontró con el ángel lo mostró las tabuas, está. Y tiene los mormones que creen otro evangelio de Jesucristo. Y así tenemos muchas maneras diferentes de creer, pero son todos llamados cristianos. Y tenemos un grupo grande llamado evangélico. Dentro de este grupo llamado evangélico también hay diferencias. Hay unos que creen cosas cerca de la verdad y otros están ahí lejos de la verdad también, pero son considerados cristianos. Por ejemplo, hablamos de templo. La mayoría de los evangélicos reúne el templo y llama este edificio de templo, llama esto de iglesia. Pero esto no es templo, esto no es iglesia. Esto no está de acuerdo con la Escritura. Y ahí vamos a tener muchos otros puntos que son diferentes y todos están acá. Son los cristianos. Aún dentro del evangélico, el grupo evangélico, tiene muchas diferencias. Unos creen en bautismo del Espíritu Santo, otros no creen en bautismo del Espíritu Santo, unos creen en los dones, otros no creen en los dones, unos creen en milagro, otros no creen en milagro, unos creen en apóstoles, otros no creen en apóstoles, otros creen que apóstol es otra cosa, y tiene una confusión. Esto quería llamar la atención. Nosotros nacemos en una generación que heredamos una confusión religiosa. Y ahí nacemos nosotros y acá estamos. Entonces, cuando miramos a vuelta, ¿qué encontramos? Encontramos toda esta confusión. Las personas que creen en otros dioses, tú ya sabes, los incrédulos con sus filosofías, también son personas que nosotros tenemos que tratar con ellas, porque viene con conceptos y valores y principios y prácticas que no están en la palabra, no son aprobados por la palabra. Entonces hay que cambiar la mente. Hoy la cosa está muy mala, la iniquidad se ha multiplicado, las filosofías
crecido y fortalecido cada vez más, entrado ahí por la universidad y por la internet y por muchas otros medios. La gente está cambiando la cabeza por causa del pensamiento del mundo. La prostitución, la avaricia, corrupción, la injusticia y todo tipo de maldad estas personas traen. Hoy la mente de las personas está cambiando de tal manera que es difícil creer cómo el hombre permite un cambio tan grande, ¿no? Es así, el absurdo está se tornando normal. Una cosa que para mí es un absurdo, para la gente es normal. E o que é normal está se tornando um absurdo. O correto está se tornando incorreto e vice-versa. Existe isso. Os seres humanos estão cada vez mais parecidos com animais. Então, o ser humano está se tornando um animal, com violência, com sexo, está como animal, hace sexo como animal, hace violência como animal, está vivendo como animal. E os animais estão vivendo como homens, como pessoas. Aí estão tratando os animais como pessoas. É uma loucura que está passando. É uma loucura. A verdade se converte em mentira, a mentira se converte em verdade. E aí muitas confusões. Não há mais nada absoluto, tudo é relativo. Depende. E o que passa é que todo este contexto, sea ele el primer tipo, sea este, hay una condición para ser parte de la iglesia. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Hay que arrepentirse. No hay otra manera. Si alguien viene y quiere ser parte de la iglesia, necesita arrepentirse. Amén. ¿Quedó claro? Todo esto. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro ahí os de atrás? Os que están acá, todos disseram sí. Atrás no escuché nada. Gracias. Queria hacer acá uma comparação que é reforma versus restauração. Vuelve, por favor, a cronologia. Hermanos, es importante, es muy importante nosotros entendermos esto, tener una comprensión clarita, porque esto va a tornar más fácil nuestra vida en la iglesia. Vamos a quedar mejor ubicados en la iglesia. Desde acá, todo acá, hubo muchos desvíos y muchas reformas. Pensemos en una construcción. Cuando tenemos una construcción que ya sufrió muchas reformas, a veces no sabemos cuál es original. Visitamos casas que eran antiguas, de mi abuelo, bisabuelo, y la casa está bonita, y miramos y esta casa sufrió muchas reformas.
Cuando hacemos reformas, hacemos cambios. Sacamos pared, ponemos pared en otra parte, cambiamos el cuarto, la sala, añadimos un baño, cambiamos de acuerdo con nuestro gusto, con nuestra preferencia, con nuestra comodidad, adaptamos a realidad que vivemos, instalamos ahí ar-condicionado, cosas modernas, luz de LED. Hacemos cambios, vamos atualizando, ¿no? Hacemos a coisa assim. Então, reformas são assim. E a igreja passou por muito esto en estes 2000 anos. Muitos cambios. De maneira que o que temos hoje acá não se parece mais em quase nada com o que tinha acá. É isso que temos que ter claro em nossa mente. Que encontramos uma igreja desfigurada, cambiada completamente. O que temos hoje acá não é o mesmo que tinha acá. Quando você lê aí o livro de Hechos, tu pode perceber que há uma grande diferença, que não é a mesma coisa. O que passou com a igreja? Já explicamos. Pero o que fazer? O que fazer? Quem somos nós? Nós somos um grupo de loucos. Loucos? Vamos assim? Compreende? Loucos? Somos um grupo de loucos que querem restaurar a igreja. Não sei se tu sabias que hace parte desse grupo. Esta é a intenção de hoje. Restauração. ¿Por quê? Porque restauração é um resgate, um retorno ao original. Então, temos que tomar a figura do original e ir sacando as coisas que foram adicionadas, añadidas, as coisas que sacaram de la igreja, nós temos que poner outra vez. Há que buscar agora transformar esta igreja em la igreja original, porque o que Jesus quer é sua igreja. Ele vem a buscar esta igreja que era assim. Ele não quer outra igreja. Ele quer estabelecer sua igreja. E Ele deu para nós todo o que necessitamos para edificar sua igreja. Então, Ele tem uma expectativa. Ele tem algo em sua mente. Que Ele tem uma visão do que é a igreja. Por isso, Ele habla que para ser parte da igreja, há que arrepender, há que cambiar a mente. E nós todos, temos uma mente afetada por esto. Temos uma mente afetada por esto. Cada de nós que estamos acá foi afetado por alguma coisa destes 3 tipos de pessoas. Se tu era judío, você vem com uma mente judia. Se tu era um crente já, aí, frequentava a igreja evangélica, Jeová, mormones, que seja, tu tens uma fé em sua cabeça. Tu aprendeu allá. Tu creu em coisas que não era assim. Acostumbrou com estas coisas. Estas coisas estão solidificadas na mente. Se tu vem do mundo, igual. Todos necessitam arrepender-se. Hasta
os que nasceram em nosso meio, nossos filhos, porque estão mirando uma igreja que todavia não estão mirando acá, esta igreja que congrega acá, com Juan Carlos, Ezequiel, esta igreja não se parece com esta todavia. Não há terminado o processo. Esta igreja acá em Bogotá começou um processo de restauração. Estamos em meio deste processo. Somos estes loucos que estamos tentando restaurar. Por exemplo, ¿por qué no tenemos nombre? Yo hablé antes. Porque el nombre es iglesia. ¿Por qué no tenemos templo? Congregamos en las casas. ¿Por qué no tenemos una banda evangélica con luces? ¿Por qué no tenemos acá luces? Pintar la pared de negra, poner luces, poner una banda y van. ¿Por qué? Porque não estamos fazendo reformas, adaptações. Não estamos atualizando a igreja para que os jovens les guste a igreja. Não estamos neste processo. Não é isto que buscamos. Buscamos uma restauração. Queremos isto acá. Não estamos imitando a igreja do outro barrio que cresce mais que nós. Não estamos buscando uma igreja famosa, pastores famosos. Não estamos buscando isto. Estamos buscando restauração. E restauração, há um projeto, há uma planta, tem um plano que está aí no Novo Testamento que Deus ha dejado para nós. E há um modelo que está acá no Novo Testamento para mirarmos. E quando leemos aí, miramos que a igreja se reunia em las casas, que estavam sempre juntos, que havia relacionamento, que as pessoas davam coisas uns para os outros, para ajudar lo necessitado, lo pobre, que as pessoas não estavam aí juntando plata para quedar rico, que era como uma família, que as pessoas eram assim, e que a igreja crescia, todos predicavam o evangelho, todos davam testemunho de Jesus, e assim a igreja crescia, em graça, em número. E o que buscamos nós, loucos, esto. Pero estamos lejos. Quando miramos a igreja, miramos que estamos lejos. Pero quando miramos atrás, podemos perceber que caminhamos já. Já hicimos algo. Já estamos avançando, não? ¿Por que não temos escola dominical? Não está o modelo. Por exemplo, vou fazer uma ilustração para que quede um pouquinho mais claro isto. É assim, a igreja se perdeu. A igreja está perdida. Isso aqui está perdido. A igreja está perdida. Então, os papás deixaram de ensinar seus filhos, discipular seus filhos, fundamentar seus filhos, ensinar seus filhos sobre Deus. Eles negligenciaram isto. Alguém teve uma ideia. Vamos criar uma escola de niños em la igreja, entre comillas. E aí os papás trazem os niños e as tias vão ensinar a los niños. Isto foi uma ideia. Isto é uma reforma, uma adaptação, uma atualização, pero se olvidaram de mirar o plano. O plano não é este. O plano é que seus papás queiram ensinar a seus filhos. E depois, o discipulado não funciona. Alguém teve uma outra ideia. Vamos fazer a escola bíblica dominical. E a gente vem e ensinamos a todos aí, porque tem um pouquinho de gente que sabe ensinar aí, 5, 6 que sabem ensinar. Abrimos classes
y ponemos ahí clase de adolescentes, clase de jóvenes, clases de hombres, clase de mujer, y así va. Y tenemos la escuela dominical. ¿Por qué crearon la escuela dominical? Porque el discipulado no funciona. La orden de Jesús, ir de hacer discípulos, no funciona. Entonces encontraron una metodología para resolver el problema. Reforma, idea, actualización, adaptación, pero se olvidaron de restauración. El plano es que el discípulo ensina otro discípulo. Uno ensina el otro. Así, Robert. Así es. Uno ensina el otro. Este es el modelo que tenemos acá. Jesús habló, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizando y ensinando a guardar todas las cosas. No funciona. Después no formamos líderes. No logramos formar líderes. La persona parece que estabiliza y no crece más. No quiere se involucrar más con la obra. No quiere, no, ya está bien. O quedar por aquí, no, ya tengo un discípulo, está bien. No quiero dos, no quiero tres, no, muchas cosas, no tengo tiempo. Tiene muchas cosas para hacer, tiene trabajo, tiene paseo, viaje, ferias, vacaciones. Y la persona no quiere crecer más. Ah, pero yo quiero, ¿cómo hago? Vamos a crear un seminario. Y con el seminario tú puedes estudiar la Biblia y puedes crecer y va a enseñar toda la Biblia para usted, porque a Biblia só pode ser ensinada assim para quem quer ser pastor, crescer. Los outros, solamente poquito, não precisa conhecer muito a Bíblia. Então, se criaram os institutos bíblicos, seminários, para os que querem. Não é o que querem. Há que cambiar a mente. Todos têm que querer. A palavra de Deus é: habite ricamente em vosotros a palavra de Cristo. Não é uma opção. Venimos para trabalhar. E como vai trabalhar sem conhecer a palavra de Deus? Como vai servir a Deus sem conhecer a palavra de Deus? Há que buscar, há que ler, há que llenar de la palavra de Deus. Todos. Esto é restauração. Não é ideia, reforma e todo. Depois, a igreja não envía misioneros. Jesús habló, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pero la iglesia tampoco envía. ¿Qué hace? Las misiones. Jocum y tantas otras más que tiene ahí, porque la iglesia no hace su servicio. Entonces se cría una agencia misionera. Entonces, ¿quién quiere ir ahí? Va para la agencia que ellos van a ensinar, van a entrenar y van a enviar a usted y nosotros vamos a dar solamente plata. La iglesia está tercerizando su responsabilidad, contratando, está toda departamentalizada. No, esto es reforma. Vamos a seguir esta complicación hasta cuándo? Hay que parar, hay que reformar la iglesia. Los papás hay que volver para dentro de sus casas. Hay que leer Lucas 1:17, que habla que la llegada del reino de Dios se convierte el corazón de los padres en los hijos. Hay que volver, hay que ensinar, hay que formar los hijos. La esposa, el hombre, hay que ayudar. Los discipulados hay que funcionar. Uno hay que discipular el otro. La orden de Jesús era ser discípulo, no era ser discipulado. Jesús no mandó a ser discipulado. Jesús mandou a ser discípulos. Jesús no mandou a ser encontro en la casa. Jesús mandou a ser discípulos. Pero los discípulos se reúnen en la casa. Pero si no hay casa, no importa. La iglesia en la China, en Afganistán, en Corea del Norte, no se reúne en la casa, pero hace discípulos. Reúne en la selva, reúne ahí donde puede, escondido. No se reúne en la casa. Jesús no mandó reunir la casa. No mandó a ser discipulado. Mandó a ser discípulo.
Hay que funcionar, hay que formar gente, hay que cambiar la mente de la gente, hay que ensinar a la gente a pensar como Jesús, a tener la mente de Cristo. El discipulado hay que funcionar, si no, vamos para la escuela dominical. É mejor. Um discipulado que não funciona, mejor uma escola dominical. Alguém ensina a nós allá, porque o discipulado não funciona. Então, é importante nós entendermos o que estamos fazendo acá. O que estamos fazendo na igreja. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué buscamos? Cada uno de nosotros buscamos restauración. Estamos en medio de este proceso de restaurar la iglesia. Pero una primera cosa necesita pasar con aquel que quiere trabajar en la restauración de la iglesia. ¿Qué es? Cambiar la mente. Cambiar la mente. Mientras tú estás buscando imitar a igreja que cresce mais, está atrapado. Mientras tu não conhece a escritura, não sabe como funcionava, como vivia a igreja de primeiro siglo, como vai ser? Vai começar a trazer ideias, vai começar a fazer eventos, programas para fazer a igreja funcionar. O homem é muito criativo e nós necessitamos sujeitar al plan e volver al original. Pone para mim, por favor, a pantalla 4. Antes, estas 3 palavras estavam aí. Se tu buscar estas palavras no Nuevo Testamento, tu vai encontrar. Era perseverar, era permanecer, era preservar. Pero las 3 se fueron. Se fueron. No perseveraron, no permaneceram e não preservaram. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Comenzar de nuevo, regresar, restaurar. Para nosotros hoy es esto. Cuando tú buscas en la palabra, perseveraban unánimes, no están más unánimes. La iglesia está toda dividida. No tiene unidad más. Hay que empezar de nuevo. Hay que regresar a los valores de Dios. Ayer hablamos sobre eso en taller que fue traído acá. La unidad de la iglesia. Hay que restaurar porque ya fue perdido esto. La iglesia no tiene más esta cara de unidad. En el Nuevo Testamento miramos, era uno el corazón de todos. Estaban todos unidos. Hablaban la misma cosa, pensaban la misma cosa, tenía el mismo parecer. Era solamente uno el corazón de todos. Pero esto se perdió. Hay que restaurar esto. Hay que restaurar. Entonces hoy tenemos todo. Pone la última. Está assim. Era assim. Hoy necesitamos de esto para poder restaurar o que se perdió, ¿no? Este es un pequeño panorama para que podamos entender o que estamos haciendo. Quizá muchos de ustedes están acá frecuentando una iglesia en la casa, encontros generales, quizá tú tienes un discipulador, quizá tú eres un discipulador, quizá tú eres un cooperador que tiene grupo en su casa, pero está perdido. Hoy la intención es traer claridad. ¿Qué tenemos que hacer?
y saber que hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no podemos, porque no está según el plan. Entonces, para restaurar hay que tener mucho cuidado para no cambiar el modelo. El modelo es Jesús y los apóstoles. Ese está en Nuevo Testamento. Ahí miramos cómo hacían ellos, cuál es la enseñanza, cuáles son los principios, los valores para hacer igual, aplicar en nuestra vida. No hay que cambiar, hay que cambiar. Cada uno de nosotros tiene que preguntar a sí mismo, ¿qué falta para cambiar mi mente? ¿De qué contexto yo he venido? ¿Cómo tengo aprendido las cosas? ¿Por qué necesito cambiar? Y empezar el proceso que está en Romanos 12. ¿Ustedes se acuerdan del texto de Romanos 12? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo ya empieza a confrontar a mente de ellos. No sé si ustedes saben, pero Pablo no empezó la iglesia de Romanos. Cuando Pablo escribe la carta para los romanos, la iglesia había se dispersado de Jerusalén por causa de la perseguición y llegó a Roma y ahí predicaron. Por donde iban ellos predicaban el evangelio. Entonces la iglesia de Roma tenía mitad de gentil y mitad de judío y tenía conflicto. ¿Cuál conflicto? Mente. Si leer, propone a leer toda la carta de Romanos de una vez y tú vas a perceber que Pablo está intentando unir los romanos, los gentiles con los judíos, resolver problemas, habla de carne sacrificada, ídolos, habla de Abraham, los judíos pensando que eran mejores que los gentiles pensando que eran mejores que los judíos. Entonces Pablo está arreglando la situación para poner todo bajo de la misma cosa. Y acá ya empieza tocando en un punto para ellos, porque ele habla así: presentei vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Para los judíos, ¿cómo era el sacrificio? Muerto. Y Pablo, no más. Ahora es sacrificio vivo, presente, no se presente para morrer para Cristo, por Jesús, se presente para vivir para Él. Entonces acá está hablando esto: presente tu vida como un sacrificio vivo, va a vivir para Él. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Haz un cambio de mente. Para vivir para Dios hay que cambiar la mente y hay que hacer un sacrificio vivo. Alguien me preguntó así: ¿cómo es el sacrificio vivo? Es fácil. Hay que sacrificar cosas para que tú puedas vivir para Dios. Muchas veces no vivimos para Dios porque no queremos sacrificar cosas.
no queremos dejar cosas. Estamos involucrados con muchas cosas. Y ahí no podemos presentar nuestra vida para viver para Él, porque ya estamos viviendo por otras razones. Temos outros propósitos. Estudiar, ser maestro, ser doutor, ganhar uma plata buena, uma casa buena. Temos outros propósitos na vida. Outros querem ser famosos, outros querem ser jogador de futebol. E assim muitas coisas na vida, muitas coisas. Pero Deus não é o primeiro. A prioridade de nossa vida não é Deus, é outra coisa. Há que cambiar a mente para apresentar-se como um sacrifício vivo a Deus, para rechazar o pecado, as ofertas do mundo. Acá ele habla, não os conformeis a este siglo. Quantos seguem o caminho do mundo? Acá existe uma coisa. Crise, há que estudar, há que graduar, há que ter um trabalho, uma plata, há que casar, há que ter filhos, seus filhos têm que estudar, têm que graduar, têm que ter um trabalho, uma plata, há que casar, há que ter filhos, e é um ciclo. Assim vive o mundo. O mundo vive uma vida vana. Tudo que termina na sepultura é vano. Não há como se liberar de esto. Então, temos que trabalhar, temos que estudar, necessitamos dinheiro, há que casar, há que tudo. Pero necessitamos saber que esto não é a prioridade. Se tu haces todo esto e não haces discípulo, está mal. Mal. Não está vivendo como Deus quer. Se isto atrapa que tu hagas discípulo, está mal. Porque temos que ser discípulo porque Jesus mandou. E nós estamos acá para ser discípulos. Esta é nossa vida, a ser discípulos. Qualquer outra coisa é segundo plano. Se outra coisa me toma todo o tempo, me toma toda a minha vida, vivo uma vida vana, inútil para Deus. Então é necessário cambiar de mente para poder fazer parte da eclesia de Deus, do reino de Deus. Para cooperar com o reino de Deus, há que cambiar a mente. E não importa de onde venimos, o contexto que traemos, há que cambiar a mente. Amém? Graças por prestar tanta atenção.